Hablaba ahorita de la aplicación de recursos, que el Estado está más o menos 3, 4 a 1 en comparación Sí, a lo que aplica la la federación. Federación. Esto era en el sexenio pasado. Ahora con la nueva administración federal, Va a estar todavía peor, ¿por qué peor? porque hubo una disminución considerable en el presupuesto federal de 500 millones de pesos, que está afectando los montos de presupuestación de los programas, y ha habido una disminución considerable de estos fondos a nivel federal con relación al estatal. Uh -huh. Lejos de aumentar, disminuyeron. Lo que ahora te decía, el PAISE, la mayor cantidad a la que podemos aspirar los estados es a 5 millones. Le redujeron 10. A 15. A 5. Eran, el PAISE nos podía dar hasta 15 millones, ahora nos va a dar solamente 5, o nos daría solamente 5. Es el tope máximo al que podemos aspirar por proyecto. Ahora la ventaja es que podemos aplicar para varios proyectos, pero como es muy poco el recurso, estamos hablando de 110 millones de pesos en infraestructura cultural aportados por la Federación para todo el país. Pues ese fondo que hace, pues que se disemina, se hace polvo. Es muy poco. Y es realmente contrastante con otras cantidades, como por ejemplo el año pasado en el gobierno, en la Cámara de Diputados. Yo sé que las cosas han cambiado, pero todavía hasta el año pasado los diputados salientes se distribuyeron 1,5 millones de pesos por proyecto, por diputado, para un proyecto absolutamente discrecional. Podía ser cultural, podía ser deportivo. La mayoría, muchos de esos diputados decidieron hacerlo en proyectos culturales. Entonces se ejercieron por esa vía, por cada diputado se ejercieron 750 millones de pesos dispuestos por los propios diputados para ejercer recursos en proyectos que no están regulados por la instancia máxima de desarrollo artístico y cultural del país, que es la Secretaría de Cultura. Entonces no hay lógica, no hay concierto en el despilfarro por un lado, y por otro lado la intención de beneficiar a los estados con un programa, pues, que tiene que ser restrictivo para que pueda alcanzar. Esos 110 millones de pesos se convierten en 220 porque estamos comprometidos los estados a aportar la misma cantidad, cuando menos, que la que aporta la federación. Entonces, estamos hablando de 220 millones que, como ese dispar la relación al final, como el caso de la biblioteca Gilberto Owen, en la que la federación pone 5, nosotros ponemos 16, en esa disparidad, bueno, el fondo del país al final se puede ir a 300 o 350 millones, pero lo están poniendo los estados. La federación solamente pone 110, esa es la bolsa y no hay más. 110 para todos, ¿no? Para todos. No, con otros programas el monto de inversión federal no pasa los 30 millones de pesos. Mientras aquí en el estado podemos llegar un año hasta 250 millones de pesos invertidos por el estado para mantener la infraestructura cultural, para mantener la oferta cultural y la educación a través del arte. Hay otro fondo muy importante que manejan los estados, que manejábamos los estados, y que fue un logro generado por los mismos estados, no tanto por el apoyo de la federación, o en comunión a veces con la federación. Se trata de un presupuesto piso que teníamos los estados de 34 millones de pesos, que podíamos distribuir de acuerdo a nuestras necesidades, de manera institucional, lo que más fuera prioritario para el estado, en este caso Sinaloa. Y ese fondo, en el 2017, cuando inició este periodo administrativo estatal, se suprimió. Pasó de 34 millones a 8. O sea, hubo un faltante de 26 millones de la federación que no se entregaron a Sinaloa por un recorte presupuestal. A cada uno de los estados nos lo quitaron, a los 34, a los 32 estados del país, de los 34 millones. Y luego, el año 2018 aumentó a 10 millones. Este año volvió a disminuir, ahora a 5 millones.
Entonces, lejos de ayudarnos, nos está perjudicando el no contar con recursos federales, porque de alguna manera contábamos con ese apoyo. Pensamos, se generó una expectativa muy alta con relación a este gobierno federal de que los montos en cultura aumentarían y sin embargo disminuyeron 500 millones. Y esto obedece además, lo más lamentable es que obedece a una tendencia de los últimos 10 años en los que el sector cultural ha perdido en promedio 1,000 millones por año. En los últimos 10 años el presupuesto invertido en cultura ha decrecido 10,000 millones de pesos al promedio. En los últimos 10 años, a razón de 1,000 millones por año. Entonces eso tiene una afectación directa y nociva para los estados, además de que vivimos en un país absolutamente centralista, en donde en la Ciudad de México se piensa, es muy evidente que piensan pues que lo que sucede en la Ciudad de México es lo único que sucede en el país, no dan cuenta que nosotros estamos produciendo contenidos, que tenemos compañías artísticas, que tenemos obras montadas que pudieran circular a nivel nacional y sin embargo pues la mayoría se quedan aquí, cuando mucho en la región, pero no circulan a nivel nacional porque no existe una estrategia desde la federación de que nos permita ese intercambio cultural, ni siquiera por regiones.